En los cielos helados de Corea, a más de 10.000 metros de altura, el rugido de los reactores marcó el inicio de una nueva era. Era la primera guerra con cazas a reacción enfrentándose cara a cara. Y en ese duelo brutal, un avión soviético sorprendió al mundo. El MiG-15. Ligero, veloz y con un ascenso casi imposible de igualar, este caza de alas en flecha se convirtió en una pesadilla para los pilotos occidentales. El 1 de noviembre de 1950, un grupo de MiG-15 irrumpió sobre el río Yalu. En cuestión de minutos, un escuadrón entero de F-80 y F-86 norteamericanos fue puesto en jaque. Los informes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hablaron de superioridad técnica inesperada. Los pilotos lo describieron de forma más simple. Nos destrozaron. Ese día, el mito de la supremacía aérea estadounidense se quebró y comenzó una carrera frenética para recuperar el control del cielo. Esta es la historia del día en que el MiG-15 humilló al F-86 y cambió para siempre la guerra aérea moderna. Disfruta de este vídeo y si te gustó no olvides suscribirte y darle a like. Capítulo 1. El nacimiento del MiG-15 y la sorpresa soviética. A finales de la Segunda Guerra Mundial, los cielos de Europa estaban llenos de propelas y humo. Pero mientras los bombarderos aliados arrasaban Berlín, en los laboratorios de ingenieros soviéticos se gestaba un salto tecnológico silencioso. La Unión Soviética había capturado los planos de los reactores alemanes Humo 004 y BMW Viavo 003, los primeros motores a reacción del mundo. Con esa base y con la ayuda inesperada de tecnología británica, el motor Rolls-Royce Nene, vendido por error al bloque comunista, nació uno de los cazas más temidos de la historia, el Mikoyan Gurevich MiG-15. El diseño era revolucionario. Alas en flecha de 35 grados, cabina presurizada y un cañón de 37 milímetros que podía partir en dos a cualquier caza enemigo. Era rápido, subía más alto y maniobraba mejor que casi todo lo que volaba en 1950. Los soviéticos no tardaron en enviarlo a su primer campo de prueba real, la Guerra de Corea. Cuando los primeros MiG-15 aparecieron en el radar, los analistas estadounidenses no lo creyeron. Pensaban que los comunistas seguían volando viejos Yak y la 11 de hélice. Pero el 1 de noviembre de 1950 sobre el río Yalu, esa ilusión se desmoronó. Los MiG descendieron desde gran altitud con una velocidad que ningún avión aliado podía igualar. Su potencia era tal que podían subir, disparar y desaparecer en segundos. Los pilotos estadounidenses, acostumbrados a dominar el aire desde la Segunda Guerra Mundial, quedaron perplejos. Parecía que podían trepar verticalmente, recordaría el capitán Charles Chappie James. Los F-80 Shooting Star fueron los primeros en caer. Ni siquiera el recién llegado F-86 Sabre, que aún no había entrado en combate, parecía tener una respuesta inmediata. En Moscú, el éxito fue recibido con euforia. Nadie fuera del círculo militar más cerrado sabía que los pilotos que volaban aquellos MiG sobre Corea no eran coreanos ni chinos, sino veteranos soviéticos, con insignias falsas y órdenes directas de no hablar ruso por radio. Eran ases entrenados en Europa del Este, con experiencia de combate y una misión clara: probar al mundo que el bloque socialista podía derrotar a Occidente también en los cielos. Aquel primer enfrentamiento no solo fue una victoria táctica, fue un golpe psicológico. Por primera vez, Estados Unidos se enfrentaba a un adversario con tecnología igual o superior. Y lo peor estaba por venir. Los MiG controlaban el norte de Corea con tal facilidad que los pilotos aliados empezaron a llamarlo MiG Alley, el callejón del MiG, una zona donde entrar significaba arriesgar la vida. Capítulo 2. El duelo por el cielo de Corea. A comienzos de 1951, la Fuerza Aérea de Estados Unidos sabía que tenía que responder. Los informes sobre el MiG-15 eran alarmantes. Los cazas comunistas dominaban la frontera del río Yalu, interceptando bombarderos y atacando formaciones enteras con precisión devastadora. La solución llegó en forma de un avión que había sido diseñado precisamente para ese tipo de combate, el North American F-86 Sabre. El Sabre era el orgullo de la ingeniería occidental. Su silueta aerodinámica, también con alas en flecha, le permitía acercarse a la velocidad del sonido. Tenía una cabina moderna, control hidráulico y 6 ametralladoras calibre .50 que podían vomitar una lluvia de proyectiles en segundos. Pero sobre todo contaba con algo que el MiG no tenía: un sistema de control más estable y una visibilidad superior, ideales para el combate cerrado. Cuando el F-86 apareció en los cielos de Corea, comenzó uno de los duelos más legendarios de la historia de la aviación. Allí, sobre un corredor de aire helado y turbulento, los pilotos de ambos bandos se enfrentaban casi a diario. Eran combates a velocidades nunca vistas, donde una decisión errónea significaba la muerte.
Los estadounidenses empezaron a recuperar terreno, pero el desafío era enorme. Los MiG aún tenían ventaja en altitud y aceleración. Los Sabre, en cambio, brillaban en maniobras bajas y en combates prolongados. Cada encuentro era una mezcla de habilidad, suerte y coraje. Los pilotos se estudiaban mutuamente, girando en espiral a miles de metros del suelo, buscando el ángulo perfecto para disparar. Fue entonces cuando surgió una rivalidad que se volvería legendaria. En un bando, los ases soviéticos encubiertos, que usaban nombres falsos y volaban con insignias chinas o norcoreanas. En el otro, los pilotos de élite estadounidenses, muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que llegaban a Corea con una sola misión: recuperar el control del aire. Uno de ellos, el coronel Francis Gaby Gabreski, resumiría la tensión de aquellos días con una frase simple: allí arriba cada segundo valía una vida. Y el MiG no perdonaba errores. A pesar del esfuerzo, los primeros meses fueron duros para la Fuerza Aérea estadounidense. En más de una ocasión, los MiG lograron humillar a formaciones enteras de Sabres, atacándolos desde arriba y desapareciendo antes de que pudieran reaccionar. La frustración era enorme. Sin embargo, la respuesta norteamericana estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Si te está gustando este enfrentamiento épico entre los titanes del aire, dale like y cuéntanos en los comentarios, ¿qué avión crees que fue realmente superior, el MiG-15 o el F-86 Sabre? El MiG-Ali era un tramo de cielo al norte de Corea del Norte, entre el río Yalu y la ciudad de Sinuiju. En los mapas solo era una franja de aire de unos 160 kilómetros, pero para los pilotos aliados se convirtió en una trampa mortal. Allí, los MiG-15 dominaban con una coordinación que parecía imposible para fuerzas norcoreanas o chinas recién formadas. Lo que pocos sabían era que detrás de esa eficacia se escondía un secreto cuidadosamente protegido por Moscú. Los pilotos que volaban aquellos MiG no eran coreanos, ni siquiera chinos. Eran pilotos soviéticos, miembros de las fuerzas aéreas más experimentadas del mundo. Operaban bajo la cobertura del 64º Cuerpo Aéreo de Caza, enviados directamente desde bases en Vladivostok y Manchuria. Sus órdenes eran claras: negar toda participación soviética y nunca ni hablar en ruso por radio. Usaban uniformes sin insignias y se hacían llamar voluntarios chinos. Las misiones se coordinaban desde el otro lado del río Yalu, en territorio chino, fuera del alcance de los bombarderos estadounidenses. Allí los MiG despegaban, cruzaban la frontera, atacaban y regresaban en cuestión de minutos. Esa ventaja geográfica les daba libertad total. Si las cosas se complicaban, bastaba con cruzar de nuevo el río para que los Sabres tuvieran prohibido seguirlos. Esa restricción fue una pesadilla para los pilotos estadounidenses. Sabían que el enemigo podía escapar impunemente. Era como pelear con una mano atada, diría más tarde el capitán Harold Fisher. Pero lo más inquietante fue descubrir el nivel de habilidad de los pilotos enemigos. Sus maniobras eran demasiado precisas, sus tácticas demasiado disciplinadas. Los informes de inteligencia pronto sospecharon lo impensable. Estaban combatiendo contra ases soviéticos, algunos veteranos del frente oriental que habían derribado cazas alemanes años atrás. Entre ellos destacaba un nombre que se volvió casi mítico: Nikolai Sutyagin, considerado el as soviético con más victorias de la Guerra de Corea. Nunca admitió haber combatido allí, pero los registros soviéticos posteriores confirmarían más de 20 derribos bajo su mando. Para los estadounidenses era un fantasma. Aparecía, atacaba y desaparecía en segundos. El MiG-Ali se transformó así en un laboratorio de guerra encubierta. Los soviéticos probaban sus tácticas y tecnología contra los mejores pilotos occidentales, sin asumir riesgos diplomáticos directos. Al mismo tiempo, Estados Unidos recolectaba datos para mejorar sus cazas y estrategias. Cada combate era más que una pelea. Era un ensayo del equilibrio aéreo que definiría la Guerra Fría. Durante meses, el secreto se mantuvo. Solo años después, con la caída de la URSS, se confirmarían los nombres y las cifras reales. Pero en 1951, para los hombres que volaban sobre el MiG-Ali, el misterio era total. Sabían que se enfrentaban a algo más grande que una simple guerra local. Era una batalla entre dos superpotencias que aún no se atrevían a declararse la guerra abiertamente. A mediados de 1953, el cielo de Corea ya no era el mismo. Los combates aéreos habían pasado de ser un caos de emboscadas y maniobras desesperadas a un tablero calculado donde cada error costaba una vida. El MiG-15 seguía dominando en altura y aceleración, pero el F-86 Sabre, con pilotos mejor entrenados y un sistema de control más refinado, había equilibrado la balanza. El duelo estaba llegando a su desenlace. Los últimos meses de la guerra vieron un cambio claro.
Los pilotos estadounidenses, apoyados por un sistema de radar y control aéreo mucho más avanzado, empezaron a controlar cuándo y dónde pelear. Los soviéticos, que al principio llevaban la iniciativa desde sus bases seguras en Manchuria, ahora eran los que debían reaccionar. Las escuadrillas del 64º Cuerpo de Aviación soviético, camufladas como voluntarios chinos, empezaban a sufrir pérdidas que no podían ocultarse. Las cifras hablan solas. De los cerca de 800 MiG-15 perdidos, solo una fracción cayó frente a pilotos realmente experimentados. La mayoría eran víctimas de tácticas coordinadas, emboscadas a baja altitud y un dominio progresivo del sabre en combate cerrado. En los cielos, la guerra ya no se decidía solo por la velocidad, sino por la disciplina y la coordinación. El armisticio de julio de 1953 puso fin a las misiones de combate, pero no al enfrentamiento silencioso. Los pilotos soviéticos regresaron a casa sin medallas públicas. Oficialmente nunca habían estado allí. Los estadounidenses, por su parte, transformaron las lecciones aprendidas en doctrina. El control del espacio aéreo, la comunicación y la estandarización del entrenamiento serían pilares de la aviación moderna. El MiG-15 y el F-86 Sabre se retiraron poco después, pero su legado fue enorme. Habían inaugurado la era del combate a reacción, donde la guerra aérea ya no dependía del instinto, sino de la tecnología y la táctica. Fue un duelo sin vencedores absolutos, pero con un claro resultado. El futuro del combate se escribiría a la velocidad del sonido. El enfrentamiento entre el MiG-15 y el F-86 Sabre fue mucho más que una serie de combates sobre Corea. Fue el primer gran pulso tecnológico de la Guerra Fría, una batalla donde cada victoria se medía en ingenio, no solo en fuego. Los soviéticos demostraron que podían desafiar la supremacía aérea de Occidente, y los estadounidenses respondieron con una rápida evolución que definiría la aviación de los años siguientes. En el aire del MiG-Alley nació la era del caza supersónico, del radar de tiro y de las tácticas modernas de combate. Ninguno de los dos bandos salió indemne. Ambos comprendieron que la superioridad podía cambiar en cuestión de meses. Hoy, aquel duelo sigue siendo símbolo de respeto mutuo entre pilotos que, pese a las banderas, compartían una misma pasión: conquistar el cielo.